velocidad derecha, el ojo derecho, ¿correcto? Así es, está resumido ahí, lo he resumido, por eso el paciente se toma, pues, no es ahí, ¿no? Una escotoma periférico, o con un escotoma periférico, quiere decir que ve un punto oscuro, ya sea, mira donde mira el círculo de ese sentido, lo va a ver oscuro ahí, es una escotoma. Periférico, ¿por qué? Porque no es en el globo, no es en el propio globo ocular, ¿no? Que ya es periféricamente de él, en este caso a nivel de la corteza cerebral. ¿Ve? Puede ser hemianopsia homolateral del lado derecho. Y acá en la resonancia se ve, hay una flechita justamente, que está ahí, ve, se ve pues lisa por abajo, se ve una pequeña mancha más oscura ahí. Hay una hemorragia de esta rama de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces vía visual, vía auditiva, ¿verdad? Así general, ¿dónde empieza? Desde la película, ¿verdad? Que es la retina. Retina, ¿verdad? Nervio óptico, quiasma óptico, tractos ópticos, cilias ópticas, cuerpo geniculado, ¿verdad? Pero antes de eso, colículos, porque acá dice colículos, no dice, ¿no? Colículos superiores, ¿verdad? Cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? De ahí radiaciones ópticas o geniculocantarinas a la corteza occipital. Una cosa así, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos el globo ocular. Vamos a ampliar, ¿verdad? Mejor dicho, vamos a aumentar el zoom. Ahí está. Ahí. Logran ver la mouse, ¿no? Vamos a apagar las luces, creo, me parece. Sí. Hace rato era, ¿no? Sí. No dice nada, cuidado. Está durmiendo atrás, profe, creo. Hoy día venía medio lento, ¿verdad? Dice que lo confirma. Ya, miren. Así se ve, ¿no? Mira, cuando hagamos el trayecto, o mejor dicho, el trayecto, porque lo que está ahí en RPT no hay de lo que yo le voy a explicar. De todas maneras, esto de acá sí nos sirve sobre todo para anatomía pura, ¿verdad? Yo cuando veo algo así, dice anatomía pura, ya. No, hombre, nada. Pero, entonces, la luz, ¿verdad? Ingresa, acá tenemos la córnea, ¿verdad? Ahí tenemos un pequeño espacio que es el humor acuoso. Después tenemos la iris, miren, esta iris está ahí, miren, es, porque el corte medio sagital se ve parece dos, ¿no? Pero también se puede decir, ¿no? Superior, inferior, ¿verdad? Por el corte. Y en el centro, esta es la pupila. De ahí que esa pupila es muy pigmentada, que decimos ojos, la mayoría de nosotros pues es muy pigmentada, ¿verdad? Nuestra pupila, la mayoría. Algunos que no es muy pigmentada, ya puede ser de ojos claros, pues, ¿no? Como se le dice así, comúnmente, ¿no? De ahí ya pues azulados, verdosos, qué sé yo. Bueno, de ahí viene el cristalino, pues. Viene el cristalino, ¿verdad? Entonces, de ahí miren, después del cristalino, vemos todos la retina, miren. Ahí está todo adentro está el humor vítreo, ¿verdad? Este es el humor vítreo, todo lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, esta retina es muy importante, ¿no? Es muy importante la retina, que es ricamente vascularizada. ¿Ve? Ahí están las arterias retinianas, los vasos retinianos, las venas retinianas, que vienen de la arteria central de la retina. Las venas retinianas van a confluir en la vena central de la retina también. La arteria central de la retina es una rama de la arteria oftálmica, por si acaso. De la arteria oftálmica, rama de quién es de la carótida interna, recordando, ¿correcto? Entonces, ¿por dónde viaja la arteria central de la retina? Por el nervio óptico. Ahí está el nervio óptico, nervio óptico. Profesor, si este es el nervio óptico, ¿esto de cosa es? No lo dice ahí, ¿no? Pero no hay problema, yo le voy a decir. Es la vaina
vaina vulvar o vaina facial se le llama. Vaina vulvar o vaina facial. Esa vaina vulvar o vaina facial reviste a la esclera. Reviste a la esclera, ¿ya? A la esclera. La esclera que luego se va a unir con la córnea. La unión esclerocorneal o limbo esclerocorneal también se le llama, ¿ya? Entonces, esta vaina vulvar o facial o reviste a la esclera, es por eso que a esa vaina se viene a insertar los músculos extrínsecos del globo ocular, ¿verdad? Entonces, para hablar de cómo se insertan exactamente los músculos extrínsecos, vamos a ver acá. Lo vamos a dividir así. Esto se llama el ecuador del ojo. Cuando yo parto imaginariamente la parte media, ¿bien? Así, se llama el ecuador del globo ocular o ecuador del ojo, se le dice. ¿Ya? Cuando trazamos una línea así, el ecuador del ojo. Entonces, por delante del ecuador del ojo se insertan los músculos rectos del ojo. Por detrás del ecuador del ojo se insertan los músculos oblicuos. Voy a repetirlo. Por delante del ecuador del ojo se insertan los músculos rectos. Por detrás del ecuador del ojo se insertan los músculos oblicuos. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Dónde se insertan? En la vaina. En la vaina facial o vulvar, ¿verdad? Que lo reviste a la esclera. ¿Ok? Ahí se inserta. Los músculos rectos, como dicho generalmente, los músculos extrínsecos del ojo, está representado por los rectos y oblicuos y el elevador del párpado, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo inerva? Casi la mayoría son inervados por el óculo motor, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior, ¿verdad? Y además, parte del elevador. Ahora, ¿quién más? El oblicuo inferior también, ¿verdad? Por el óculo motor. El recto lateral por el abducens. El oblicuo superior por el patético troclear, ¿verdad? El patético troclear, entonces, está inervado también por quién. Además, recibe fibras vegetativas, en este caso el simpático, porque el oblicuo superior parte unas fibras musculares hacia el tarso, el tarso está a ese nivel, el tarso, la conjuntiva, el tarso. Entonces es el músculo tarsal, se le dice, el músculo tarsal, o también el Rosenmüller, ¿ya? Rosenmüller, músculo tarsal, se le inerva el simpático, por eso se produce la ptosis palpebral, ptosis palpebral. Entonces hay un músculo que es el músculo auricular de los párpados, tiene su torsión palpebral, su torsión ósea. Entonces, de ahí se proyecta, de ahí es cuando se proyecta, hay un estado, no del elevador, pero sino de ahí se proyectan unas fibras musculares hacia el tarso. Y ese es el músculo tarsal, que recibe inervación simpática. Por eso se produce la ptosis palpebral cuando el simpático se compromete. ¿Se acuerdan del síndrome de Claude-Werner-Horner? ¿Qué no dice? Sintomatología, ptosis palpebral. Párpado caído. Por eso hablamos de auricular de los párpados. Y después de unas fibras auriculares hacia el tarso. Y le decimos que es el músculo tarsal. O de Rosenmüller. Entonces ese músculo, el músculo de Horner, Rosenmüller, olvídense de Rosenmüller, músculo de Horner. Otra estructura anatómica. Entonces, el músculo de Horner o tarsal. ¿Ya? Entonces, miren, la retina, donde vamos a encontrar también las fibras donde se proyectan desde las neuronas, ¿ya? Unas fibras nerviosas para formar ese nervio, pues, ¿bien? El nervio óptico, ¿bien? Desde la retina. Entonces vemos que también es conocido como una película. Y que donde encontramos conos y bastones, ahí están los conos y bastones, ¿sí? Acá están los conos y ahí están los bastones.
los conos están relacionados con la forma del objeto que ves y los colores, y con la luz intensa, o con la luz simplemente, los bastones, ¿verdad? Con la, ya sea de día o de noche, captan pues sobre todo la oscuridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Y ahí tenemos las células horizontales, después las bipolares, miren, o neuronas bipolares. ¿Se acuerdan que decimos las neuronas bipolares encontramos en la retina, en el ganglio de Scarpa, el ganglio de Corti, en el ganglio trigeminal, en los ganglios de ustedes y del glosofaringio, ¿no? De ahí las células amacrinas, de ahí las células ganglionares, de ahí recién se proyectan también las fibras nerviosas para formar el nervio óptico, ¿correcto? ¿Ok? Seguimos. No podemos tenerlo. Bueno, ya, pues no sé por qué hemos hecho eso, pero bueno. Porque ahí está el nervio óptico, nada está cortado, pues plasma y los tractos no se ve mucho, ¿no? Acá se ve un poco más. Ya, la córnea, ahí está la córnea. Nada más porque después acá, esta es grasa que está revestido, pues dentro sabemos que está la esclera, ¿verdad? No vemos la esclera acá, pero sí vemos el nervio óptico y acá se cruza. Entonces, el nervio óptico tiene fibras nasales y tiene fibras temporales. Ustedes dirán, pero esa viene de la nariz, de repente dirán. No. Se dice así porque las mediales se relacionan con la nariz, las laterales se relacionan con el hueso temporal. Pusimos fibras temporales y nasales, por si acaso, ¿verdad? Ahora, miren, ¿y por qué decimos eso? ¿Para qué lo tengo que decir eso? Porque las nasales son las que cruzan acá y forman el quiasma. Ellas cruzan. Entonces, ¿quién forma el quiasma óptico? Las fibras nasales. Las temporales son ipsilaterales, son directas. Entonces las otras son contralaterales. Contralaterales. Muy bien. Entonces, después que las nasales se cruzaron, porque las temporales continúan por su mismo lado, luego se vuelven a unir, ¿no? Entonces acá tenemos por ejemplo, las izquierdas, acá tenemos las derechas, qué sé yo, y forman los tractos o cintillas ópticas. Tractos o cintillas ópticas, correcto, y rodean al mesencéfalo para encontrar a quién, al cuerpo geniculado, o primero a quién quiere encontrar primero, a los folículos superiores, ¿verdad? Luego los cuerpos geniculados, ¿correcto? De ahí se presentan las relaciones ópticas o genicocalcarinas, a la corteza occipital, ¿ok? Bien, vamos en busca de ello. Acá lo mismo. Acá el azul. Acá cerramos todo. La visión, no la visión. A ver, ¿qué será? A ver, ya. Todo. Miren. Escuchen. Para ello, miren, acá están los cuerpos geniculados, medial, lateral, ¿verdad? ¿Está bien? Y por ahí viajan las vías específicas, ¿sí o no? Hacia la corteza cerebral. Por eso decimos que cuando hacemos encéfalo, decimos que son núcleos específicos también. ¿Se acuerdan? Será, puede ser por ahí. Ya no se acuerdan antes. Mesencéfalo, corte transversal, folículos superiores, ¿verdad? Locus Liger. Acá está nuestro agujero cerebral, folículo cerebral o mesencefálico o decilio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es el tectum, tegmento calota y de pedunculales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces acá, como este es el texto, decimos que acá encontramos, eso por ejemplo, eso sí no les he mencionado hasta ahora.
Entonces acá tenemos núcleos pretectales. Núcleo pretectal y núcleo pretectal. Y acá tenemos dos pequeños núcleos que son los núcleos del óculo motor. ¿Verdad? De los óculos motores sale por la fisura, o perdón, espacio o fosa interpelvicular, ¿verdad? ¿Ok? Y que acá decíamos que encontramos núcleos accesorios del oculomotor. ¿Con qué otro nombre lo conocemos? ¿Se acuerdan? Eringer y Westphal. Eringer y Westphal, ¿verdad? Y que lleva, que representa al parasimpático. ¿Se acuerdan? Entonces, por acá, de repente, entonces cuando acá señalamos, de repente hacemos dos globos oculares y que decimos que salen sus fibras, acá es el chiasma óptico, ¿verdad? Tiene fibras contra y ipsilaterales, ¿verdad? Luego va a salir, Buenos días, doctor. ¿verdad? Una fibra que siguen ahí los tractos ópticos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que llegan ¿hacia dónde? A los folículos inferiores, ¿verdad? Pero también se han proyectado a su vez a través del brazo conjuntivo al folículo, perdón, el cuerpo caniculado lateral. Ahora, pero estas tienen fibras aferentes y eferentes también. Manda una respuesta acá y se viene por acá. Para hacer relevo acá, pues, entonces, ahora, pero esa vía eferente, esa viene, ¿a dónde? A este núcleo de acá, a este núcleo de acá, pretectal. Pero al mismo tiempo, viene de acá, viene del otro lado también así, y cruza. Entonces, miren, se cruza, y de ahí sale un tracto, viene por acá, y que ustedes lo conocen, sino que ahorita no se acuerdan nada. La vía córtico-espinal, o extrapiramidal, perdón. Entonces, ¿cómo se ve ese tracto? El tracto, ojo ahí, ectoespinal. Ese es el lado de la. Ahora, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver, ustedes dirán, la visión con el tracto espinal, verdad? ¿Sí o no? Ahí viene la respuesta, pues. Ahí viene la explicación. Miren, yo estoy caminando, sí, mirando hacia adelante, pero cuando yo quiero mirar hacia ustedes, tengo que voltearse. ¿Sí o no? Aún sabiendo que yo sé que están ahí, ¿no? Pero yo quiero mirarlo. Quiero de repente a... Manrique, justo Manrique, sonríe Manrique, ¿no? ¿Y qué? Tengo que voltear, ¿sí o no? Ahora, pues, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Mi tecto espinal va a mis músculos del tronco, va a mis músculos del cuello. ¿Ya? Entonces, miren cómo mi mirada, pero al mismo tiempo reflejamente está trabajando mis músculos. Sea para allá o para el sí o no. Entonces ahí está la respuesta. Ahí está la tecto espinal. Entonces miren, cuando yo miro, inmediatamente lo estimula, ¿no? También a este núcleo pretectal. Lo estimula, inmediatamente yo miro y reflejamente ya mis músculos también ya están trabajando, ¿sí? ¿Lo entendieron? Ya. Ahora, y profesor, ¿qué hacemos con las fibras verdes? Que es el parasimpático. Ya, con un solo halo es suficiente, ¿no? Ya saben. Saben que el otro lado también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, el Edinger y Westphal, que es el parasimpático, ahí son fibras preganglionares, ¿ah? Van a llegar a un ganglio, a un solo lado, porque ahí también ocurre lo mismo, ¿eh? A un solo ganglio, hacen relevo, estas fibras, y acá hacen relevo, luego se proyectan fibras
postganglionales o fibras cortas, llamadas postganglionales. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es eso? El ganglio ciliar, pues, el ganglio ciliar. Es el ganglio ciliar. ¿Ya? ¿A dónde se van esas fibras postganglionales? Acá tenemos una pupila, este es el ojo, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces ahí en la pupila tenemos unas fibras longitudinales de un músculo que es el músculo ciliar, pues. Estos son músculos intrínsecos del ojo. Músculos intrínsecos del ojo, pero así como tenemos fibras longitudinales, tiene fibras circulares. Fibras circulares. ¿Correcto? Entonces, estas fibras postganglionares del parasimpático vienen justamente a este músculo, a las fibras circulares que forman el músculo constrictor de la pupila. Músculo constrictor de la pupila. Entonces, el parasimpático es el que las fibras simpáticas acomodan el ojo. Por eso se llama el reflejo de acomoda, o también se llama el reflejo motor. Es decir, si ante una luz intensa, de pronto yo estoy en algo oscuro, ¿no? Acá de repente es noche y salimos pues hasta reflejamente se cerraron mis párpados. ¿Qué más? Pero o si no quiero leer de cerca, ¿no? La letra es muy pequeña, no lo veo, tengo que acercarlo más. Entonces mi parasimpático ahí está a más cerca, lo va contrayendo hacia el músculo constrictor de la pupila. Lo va contrayendo, se produce el abombamiento, dice, de la pupila. Y lo contrae más, entonces puedes leer más de cerca. ¿Quién hace eso? El parasimpático. ¿Está bien? Para eso entonces le dije de Westphal. Sabía que iba a preguntar eso. No hay problema. Bien, entonces el simpático, bien, recordando, ustedes tienen acá su arteria carótida común, su carótida externa, carótida interna, ¿correcto? Y ustedes saben que tenían por acá su cadena, su tronco simpático cervical, ¿sí? ¿Verdad? Son vías preganglionares, acá hace relevo y se proyectan las fibras postganglionares. Acompañan a la arteria carótida interna, pero también a la carótida externa. Acompañan. Carótida interna ingresa por el conducto carotídeo, ¿verdad? Y forma el plexo carotídeo o pericarotídeo. ¿Correcto? Entonces, lo acompaña y la arteria carótida interna va a salir al endocráneo por el agujero carotídeo o el agujero lacerum también se le llama, ¿no? Sale por ahí la arteria carótida interna, ¿verdad? Sale por acá, hace esto más o menos y sí, aturca, ¿verdad? Más o menos ahí. Entonces, la arteria carótida interna manda una rama que es la arteria oftálmica para irrigar a los músculos extrínsecos del ojo. Pero también de esa arteria sale una arteria pequeñita y es la arteria central de la retina, que va juntos con el nervio óptico, ¿verdad? Ahora, juntos con esa arteria, entonces viaja el simpático, porque el simpático sale por acá y ingresa por ahí junto con esa arteria. ¿Para llegar a dónde? A este músculo, al músculo longitudinales. Se llama músculo liso también. Y lo relaja, ¿verdad? Lo relaja y pues se produce la midriasis. Mi pupila que está chiquitita se agranda, ¿no? Lo relaja y ya. El simpático entonces produce la midriasis, es parasimpático, la miosis, ¿verdad? Midriasis pupilar simpático, miosis pupilar el parasimpático. Ahora sí, simpático.
ahí cuerpo geniculado, las radiaciones ópticas, ¿verdad? Voy a borrar eso. Ya lo borro. Ahora vamos a ver, ya con eso terminamos, porque vamos para llegar a las radiaciones ópticas. Miren, entonces acá tenemos el globulato, retina del ojo, campo nasal, campo temporal o fibras nasales, fibras temporales, ¿se acuerdan que decíamos? Vienen acá, van a formar ¿qué cosa? El quiasma, cada uno forma su quiasma, acá que el talón hecho separadamente, ¿no? Debería ser acá de frente, quiasma, cruzan, ¿verdad? Estos hoy ya se llaman tracto o nervio óptico. Acá es nervio óptico todavía. Aunque acá sí pues está un poco, ¿no? Vamos a los otros, porque acá está un poco. Para que me entiendan mejor. Nada más con fibra y tracto. Miren, ahí. Ya. Entonces miren acá. Quiasma óptico. ¿Quiénes cruzaron? Las nasales. Las temporales son laterales o directas, ¿verdad? Entonces van, cuerpo, busca de quién. Sabemos que van los folículos, ¿verdad? Vienen los cuerpos geniculados, pero de ahí mandan los folículos superiores. Ese produce las radiaciones ópticas o genicular-caninos a la corteza occipital. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, de repente acá nos falta algo, como decir, estas son las inferiores, hay otras que son superiores, ¿ya? Entonces hay otras que son superiores, así, inferiores, y estas son las superiores, ¿ya? Entonces, y acá nos da, ¿no? Podemos hacer la aplicación incluso que el casito que es ahí. Este es el surco calcarino, acá está la área 17, ¿verdad? Entonces, mi arteria occipital o cerebral posterior, su ramito se infartó, decíamos, ¿verdad? Puso una microhemorragia, ¿verdad? Pero como las fibras nasales se han cruzado, se cruzan, y por eso que presenta una hemianoxia homolateral derecha, decíamos, ¿verdad? Derecha. Y si, por ejemplo, si estaría comprometido en el tracto óptico, ¿verdad? Entonces decíamos, podríamos decir que como el lado izquierdo cruza por acá, entonces está comprometido en esta parte de acá. ¿Sí o no? Pero el temporal es directo, entonces está bien. Hasta acá ha estado bien, ¿no? ¿Sí o no? Entonces una hemianoxia homolateral o bilateral. Se llama una hemianoxia homolateral bilateral. ¿Por qué? Porque miren, si el paciente le digo que acá está comprometido, miren. Tapo el ojo, pero sin embargo, ¿verdad? Al taparlo acá, ¿qué está comprometido? La nasal. Acá no, porque es directa, ¿sí? Pero ahí estaría, el ojo izquierdo estaría comprometido. Así es. Entonces, si al paciente le tapo el ojo derecho, le digo, mire, por ejemplo, porque nosotros tenemos campos, podemos mirar hacia la parte temporal con nasal, las fibras nasales, con las fibras temporales hacia nasal. Entonces, si yo lo tapo acá, como está comprometido nasal, le digo que mire hacia el lado temporal, no ve. Pero si yo le digo que mire hacia su nariz, sí va a ver, porque las fibras temporales están bien. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la hemianoxia homolateral bilateral, ¿verdad? Bien, vamos con la vía auditiva ya, porque si no se nos pasa el tiempo y no avanzamos.
¿Todo lo ves ahí? Lo vamos a esquematizar. Pero primero vayamos de acá, a manera general, ¿no? De manera general, ¿ya? Lo que tienen que saber, así como hemos hecho en el globo ocular, ¿no? Músculos, ¿no? Vamos a hacer también en el oído también. Su estructura anatómica, ¿verdad? De la vía auditiva. Primero hacemos la parte anatómica. Entonces, miren, acá tenemos el pabellón auricular, ¿no? Pabellones auriculares. Acá es el agujero auditivo externo, membrana timpánica. Ese es el oído externo. Sí, oído externo, sí. Oído medio es Es eso. es la caja del tímpano, Martillo. ¿verdad? Tiene sus paredes, 6 paredes, miren. Techo o tegmen tímpani. ¿Se acuerdan cuando veíamos base de cráneo? Tegmen tímpani. La región yugular, lateral abajo, lateralmente la membrana timpánica, medialmente la metanogal o laberinto óseo. La de atrás no lo vemos por el corte, pero esas son las células mastoideas. Adelante tampoco lo vemos, pero esa es la región carotidia, donde encontramos el conjunto carotidio, sifón carotidio. Esa es la pared anterior. 6 paredes. Entonces, ¿qué encontramos en el oído medio? Los huesecitos del martillo. Martillo y un estribo. Su articulación es sinovial para ambos, pero acá este es celar o ciliemontal y este es esferoidea. Entre el martillo y el yunque, ciliemontal o celar, ciliemontal, y entre el yunque y el estribo, esferoidea. Pero ambas son sinoviales, por si acaso. Sí, no había. ¿Ah? Ahora, estos huesecitos tienen su apófisis, tienen un ganchito acá donde se inserta el músculo del martillo y acá en su manguito también, su jueguito, el músculo del estribo. Entonces, acá no lo veo por el corte, pero más o menos el martillo viene así. Ese músculo, también conocido como el músculo tensor, ¿ya? El oído. En este caso como va la membrana timpánica o tensor del tímpano. Y acá hay un musculito, que es el músculo del estribo o músculo del estapedius. Estapediano. A este lo inerva el quinto, el trigémino, así que el trigémino. A este lo inerva el glosofaringo. ¿Ya? Muy bien, entonces, no. A esto sí le tienen que avisar, porque acá sí les había mencionado lo mismo a sus compañeros, el facial ya, ¿qué pasó este año? Al estapedios, el facial. Sí, a veces por hablar así rápido. Que por el última vez yo corro, tengo que correr también, pero así no me queda de otro, ¿no? Entonces, a su grupo anterior, a los grupos anteriores, por favor, si es que se comunican que es el facial acá ya. Facial. El estapedios, el músculo del estribo, es el facial, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Si ustedes le avisan, van a hacer un gran favor, ¿ya? Porque a veces no. Y este sí es el trigémino, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entonces, cuando en las ondas sonoras, ¿verdad?, se proyectan, ¿verdad?, por el punto externo, la timpánica se estimula por la inervación, ¿verdad? Inmediatamente se tensan estos músculos. Y tensan, pues entonces se produce para regular el sonido, pues. De ahí que puede ser grave o sordo, agudo mejor dicho, grave o agudo, y luego se proyecta hasta el vestíbulo, que encontramos el utrículo y el sáculo, ¿sí? Entre el utrículo y el sáculo, acá no lo vemos, que está más o menos acá, hay un pequeño conducto, que es el conducto de reuniones, así se le llama, conducto de reuniones, ¿ya? Entre el sáculo y el canal, el conducto, mejor dicho, o rampa coclear, el conducto coclear para el caracol, pues, ¿no? Membranoso, conducto membranoso del caracol, ¿ya? Y que tiene 2 vueltas y media, ¿no dice? 2 vueltas y media, ¿ok? Y acá en la parte, el vértice, se encuentran los sonidos agudos, justamente, o perdón, graves. Acá están los agudos, en la base. Y en la base, es acá, la base más acá, es el ganglio de Corti. Es el ganglio de Corti. Y se proyecta, sale por el agujero auditivo interno y va a continuar como el nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? Porque van las dos ahí.
vestíbulo coclear. ¿Ok? Entonces, esto representa al oído interno, ¿verdad? Oído interno. ¿Ok? Donde encontramos los canales semicirculares, que es para la vía vestibular, ¿verdad? Óseos y membranosos que representan el caracol, ¿verdad? Para la audición. La cóclea, ¿no? ¿Correcto? Entonces de acá se van a proyectar ¿hacia dónde? A los núcleos cocleares, que se encuentran en el tallo cerebral, ¿verdad? Eso de ahí lo hemos hecho en clase ya anteriormente, pero vamos a esa vía. Tenemos una imagen. Ahí. Miren. Voy a borrar eso y vamos a hacer el seguimiento, ¿ya? Vamos a hacer el trayecto, miren. Vamos a continuar con el trayecto, ¿ya? Vamos a continuar con el trayecto, ¿correcto? Miren, entonces, la vía coclear, acá tenemos el núcleo coclear ventral, el núcleo coclear dorsal, ¿ya? Ventral o anterior, dorsal o posterior, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra? A nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Pedúnculo cerebeloso medio, tercer superior medio, o tercer inferior. ¿Ya? Ahora, este núcleo coclear ventral manda una fibra, así ven, la que ven ahí. Una ventral, porque también nos habla de una posterior. ¿Ya? Entonces la ventral, más junto con la del otro lado, que es más o menos acá, ¿no? También tenemos más o menos de acá, pues, ¿no? Y se cruzan y forman ¿qué cosa? El cuerpo trapezoide. A ese se llama el cuerpo trapezoide. ¿Ya? Esa de acá también se va al otro lado y asume, cruza al lado. ¿Y esto que ven este núcleo de acá? Es el núcleo olivar superior. Hacen relevo ahí. ¿Ya? Entonces el de acá también viene así. Pues. Hace relevo. Profesor, y las posteriores son directas. Pero hacen relevo acá también. Hacen relevo y luego continúan. ¿Y qué forman? ¿Se acuerdan cuando hablamos del menisco lateral? ¿Se acuerdan o no? Sí. Claro, la vía auditiva formaba el menisco lateral, ¿se acuerdan? El menisco lateral. A los folículos inferiores. También hay un cruce, pero luego se proyectan hacia atrás los brazos conjuntivales mediales a los celocuerpos peniculados mediales, ¿verdad? ¿Verdad? Cuerpo peniculado medial, fibras o radiaciones auditivas o fibras horizontales de Gage, área 41 y 42, ¿se acuerdan? ¿Y qué es esto? El giro temporal superior, pues, hacia la parte más alta, ¿no? Giro temporal superior. Ahí está el área auditiva, la corteza temporal, el giro temporal superior. Ahí a las fibras horizontales de Gage o radiaciones auditivas. ¿Qué lóbulo era? ¿Perdón? ¿Qué lóbulo temporal? El giro temporal superior, específicamente. Pero si no conectado, sí. Específicamente, te digo, el giro temporal superior es esto, pero en la parte más alta. Por eso que este es el surco lateral o de Silvio, la cisura lateral o de Silvio. Entonces, cuando nosotros preguntamos, la pregunta no lo ponemos así, el alfiler, lo ponemos así, ¿ve? Así lo ponemos el alfiler. Por si acaso. Igual pues, especifique, Por profe, diciendo, área. específicamente el alfiler es así, para el área 41 y 42. No así. Profe, mejor que como siempre ponga entre paréntesis área. Así es. Si se señala así, no sirve. Si se señala así, sí sirve. ¿Qué fibras? No, Y ese se acabó de estaría. está chévere, está chévere. Eso ya lo hemos hecho alguna vez en clases anteriores. Ya. Que con las pipitas se ven mejor, ¿no? ¿Se entiende? Solo lo explico.
¿Qué hora tenemos? Son las 9:56, doctor. Todavía falta. Bueno, por fin terminado un poquito antes. ¿Sí? ¿Ya Sí, porque terminamos? con las otras clases, ya que... ¿Acabamos, doctor? Sí, 9:05, 9... 9:15 acabamos la otra vez, doctor. Recién estaba No cruzada, ya en fue. corrido todavía. Ya, Roberto. Comenzar día más tranquilo. Hoy día que hoy día... Panqueque de Ya plata. pues, hoy día hacemos... ¿Qué toca? Hemos hecho la clase pasada, límbico. Revisar la fija para... Es decir, a ver, esperen, hay algo que no entiendo. El pretest de hoy día que es límbico, ¿no? Sí. Sí. ¿Limpio? Ah, ya, pues, está fácil porque, no, bueno, entre comillas, ¿no? Porque el límbico son estructuras que ustedes ya la conocen de Sí, es todo. clases tras clases, Las últimas, las últimas. Es, o sea, hoy ya pueden estar bien. Ah, ligamento dentado. Son estructuras que ya Eso. lo hemos visto, No, o lo hemos venido viendo, ¿no? Giro dentado. Se alcanza para hacer el límbico. Porque hay estructuras que son repetidas. El giro de Así que dentado ahí ya se va pueden a mirar. aprovechar esa clase A como una saber, buena nota. va a abrirlo así la profesora. Profe, el giro dentado es fija. ¿Sí? Ah, clase. Ah, hay ojo. ¿Hay ojo? Sí, Vamos a agarrar un... Pero... ¿Hay oreja también, profe? sí. No, no. Es Profesor. decir, esto entra para teoría ya. Teoría, nada, pero ya no entra. ¿Qué? O sea... ¿Entra para el final? ¿No entra para el qué no entra para el final, profe? Esperen. El profe No, está para el recordando. final sí, pues. No, O sea, para profe, el examen práctico final sí entra la clase de no, así vida. que... Pero ya no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto. Ese O sea, va. este es el último pretexto que vamos a tomar. Le debería ser. Como dos. Repaso. Semana 15 repaso. Profe, ¿de qué va? De la segunda mitad nomás. Sí, pues generalmente viene a partir de ahí. Que no venga va a ser cráneo. No, que no venga, profe. Que no venga. Cerebelo, que venga cerebelo. Profesor, y la fija batería para... Profe, que no venga sistema límbico, profe, que no venga paz. Se va a venir sistema límbico para que completes todo. Y los 10 pas, los 10, ¿de dónde a dónde va? Otra semana. O sea, una. Porque hay bastantes ya. ¿Cuál es la vida larga? 15. Es largo. Profesor, que venga de esa área. Profe, que venga área. Profesor, que venga de la visión...